Muy buenos días, querida Marta Rivera de la Cruz, tercera teniente de alcalde y delegada de Cultura, de Turismo y de Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Debo decir que Marta, además de esas tareas que tiene por delante, es, por encima de todo, yo creo, escritora. No sé si me atrevo a decir por encima del resto de responsabilidades, pero desde luego es escritora con una larga y exitosa trayectoria que no sé si sus responsabilidades actuales le permiten mantener con la intensidad previa. Pero, en cualquier caso, yo quiero, y por supuesto además, admiradora de la obra de Rosa Chacel. Yo quiero empezar, por supuesto, dándole las gracias a ella y al Ayuntamiento de Madrid, porque estamos, gracias a ella y al Ayuntamiento de Madrid, estamos aquí hoy. Ha sido su impulso el que nos ha ayudado a que Rosa Chacel esté desde hoy en la Galería de Retratos. Gracias, por tanto, delegada, por tu ayuda y por tu empuje. Saludo también al resto de autoridades locales y autonómicas y, por supuesto, saludo también al maestro Antonio Piedra, escritor, poeta, especialista muy destacado en la obra de Rosa Chacel y director además de la Fundación Jorge Guillén, encargada del archivo de Rosa. Y también, naturalmente, a Elvira Castellanos, hija del autor del retrato, que ya lo tenemos por aquí. Yo ya lo conocía, ya lo había admirado, pero se presenta ahora por primera vez ante todos ustedes. Hija, decía, del pintor Andrés Castellanos, que no puede estar con nosotros porque está en estos momentos en México. Bienvenidos, por supuesto, consocias y consocios, amigos y amigas del Ateneo de Madrid. Que Rosa debía estar en la Galería de Retratos desde hace muchos años es incontestable. Como lo era que estuvieran quienes ya están, y podéis verlas si no lo habéis hecho ya después de este acto, como están Carmen Laforet, Elena Fortún, Clara Campoamor, Carmen de Burgos, Almudena Grandes, entre otras muchas mujeres ilustres socias del Ateneo de Madrid que seguirán viniendo para acompañar a la única mujer que, sorprendentemente, durante 100 años estuvo sola en esa galería, acompañada ni más ni menos que de 187 hombres. No era una frente a 5, no, era una frente a 187 hombres, algunos de los cuales, por cierto, tenían méritos artísticos o sociales mucho menores que los de las mujeres ilustres que no estaban presentes en la galería. En efecto, durante más de 100 años solo pudimos ver a Emilia Pardo Bazán en una anomalía que estamos corrigiendo con la velocidad con la que podemos hacerlo. El caso de Rosa Chacel tiene además especial mérito porque ella dio mucho al Ateneo de Madrid. Rosa Chacel llega al Ateneo como una joven artista estudiante de escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con la que el Ateneo tenía una curiosa relación, porque muchos de los artistas que estaban en la Academia venían al Ateneo, aunque solo fuera para pintar su fachada. Hay un maravilloso dibujo de Pablo Picasso, muy desconocido, que está en el Museo de Málaga, que es una obrita de Pablo Picasso con quizá 15, 16 años, perdonen por la imprecisión de la edad, en el que desde lo que es actualmente La Muca, un restaurante que tiene justo en la esquina, Pablo Picasso hizo un boceto de la puerta del Ateneo de Madrid. Yo quiero suponer que era algún ejercicio de las clases o lo que fuera, y ahí está esa pequeña obrita, una de las primeras de Pablo Picasso, como artista residente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como lo era Rosa. Se dio de alta como socia el 10 de noviembre de 1920 y pagó una cuota de entrada de 75 pesetas, siéndole otorgado el número 10.022. Pronto comenzó a formar parte activa de la institución. En junio de 1921, muy joven, por tanto, fue elegida secretaria tercera de la sección de Bellas Artes, o de Artes Plásticas en aquel momento, y el 28 de diciembre de ese mismo año marcó un hito a través de una mítica conferencia, y además de verdad es mítica porque desapareció durante la guerra, denominada o titulada La mujer y sus posibilidades, una disertación que llevó a cabo en esta misma cátedra, en este mismo salón en el que estamos ahora. Mujer moderna, curiosa, vanguardista, estuvo muy vinculada a la bohemia literaria de los cafés madrileños, el Granja del Henar, la Botillería del Pombo y también, por supuesto,
las que tenían lugar en esta misma casa, en el Ateneo. Comenzó así su interés por el movimiento ultraísta y el 30 de noviembre del 21 participó en una velada organizada por la sección de literatura del Ateneo, también en estas mismas salas, a la cual acabaría accediendo además en junio de 1922, ocupando el cargo de secretaria primera de esa misma sección de literatura, puesto que abandonó en diciembre de ese mismo año para marcharse a Roma, a la Academia de España en Roma, junto con su marido, el pintor Timoteo Pérez. Tras ese paréntesis como socia, su relación con el Ateneo continuó a pesar de las dificultades tras su regreso a España y en noviembre de 1930 reingresa como ateneísta, manteniendo su afiliación hasta el 32. Y ya pasan los años por la guerra y por la dictadura, y el 16 de octubre, fíjense que hace justo hoy, en estos días, 50 años, hace 50 años, en octubre del 74, de 1974, llega del exilio y en pleno trabajo de su novela Barrio de Maravillas, comienza lo que podemos llamar su tercera etapa como ateneísta, la que, ya que se volvió a dar de alta en la institución una vez más. Hay, por tanto, una muy bonita coincidencia en estos días. Justo 50 años, la Rosa Chacel, que volvía del exilio, que vuelve al Ateneo, vuelve ahora sí para quedarse, ojalá, quizá eternamente, en la Galería de Retratos del Ateneo de Madrid. Y que así sea es un grandísimo privilegio para los ateneístas y para las ateneístas. Qué orgullo, de verdad, querida delegada, queridos amigos, qué orgullo y qué honor para el Ateneo de Madrid. Muchísimas gracias a todos por venir a este homenaje.
Buenos días. A continuación interviene Antonio Piedra, que ya se ha dicho en la salutación del presidente, es un especialista en la obra de Rosa Chacel, aparte de presidir la Fundación Jorge Guillén. Y también, y eso lo comentaba justo antes de empezar el acto, es uno de los más habituales que aparecen en diarios, memorias de Rosa Chacel, con la que tuvo, como es obvio, y se desprende una gran relación, una intensa, larga y profunda relación. Adelante, por favor, Antonio. Buenos días. Por mi parte solamente quiero recalcar una cosa. Mejor dicho, reafirmar. Soy viejo ateneísta de los años 60. Entonces, pertenezco, se lo he dicho antes a Pedro y al presidente, pertenecí a esa joven generación en la que teníamos al Ateneo por casa. Después de terminar nuestros estudios, volvíamos aquí convalidábamos nuestros estudios, yo soy uno de esos, y aquí preparamos nuestras oposiciones. Y de aquí salimos españoles para la nueva aventura constitucional. Así que hoy, y de la mano de Rosa Chacel, para mí es un honor volver a mi casa, a este planeta. Y entonces ya con esto paso a leer el texto de Carlos Pérez Chacel, que me ha emocionado verle en su casa de Valladolid. Con el comprometedor encargo, estas son sus palabras, con el comprometedor encargo de pronunciar unas palabras que sean consecuentes con el sorpresivo y feliz evento que se va a realizar en esta casa. Lamentablemente no podré participar, pero el querido amigo Antonio Piedra me representará elocuentemente en este Ateneo que valientemente inmortalizó a tantos defensores de la verdad, dejando sus imágenes en estas paredes, para que ellas transpiren y ejerzan ese deseo e impulso de espíritu, deseo que fluye para los que buscan siempre de Sofía su amparo, y nosotros ahora la quinta esencia muda de esta imponente y estática presencia. Mantener el logos en salmuera, qué difícil tarea. Pues el verbo, a pesar de haber sido el principio de todo, de repente, ahora permite a un gato ser vivo y ser muerto a la vez. Claro, que según se mire, es un cuento cuántico o chino, o vaya usted a saber. Hoy se celebra en esta casa la entronización de un cuadro más en sus paredes, y es el de una mujer. Mujer a la que muchos hombres envidiarían, pues ella tuvo y perseveró en un propósito singular, el de demostrar que se puede sobrevivir diciendo lo que se piensa, qué terrible, diciendo lo que se piensa, aunque vaya en contra lo que se usa. Hoy, el emblema
que los pobres de espíritu es lo de haber un roto de jeans o hacer un roto de jeans, sugiriendo que lo que cuenta ahora es el agujero, pues el cero original, el gran cero, pues el cero original es facultativo del color del progresista grupo de la nada, polivalente, que alenta a exponer como tema novedoso la exhibición indecente de tatuajes para crear un falso símbolo de la nueva y brutal estética que nosotros tontos creíamos haber superado desde hace 1000 años. Ahora, el arte primitivo, hecho con el propósito de desconcertar a los pasmaos como yo, con lo experimental creado para sobrevivir al pobre y poco rentable anonimato. Estoy ahora aquí, en este maravilloso lugar, fundado en 1835 durante el reinado de María Cristina, por la iniciativa de Ángel de Saavedra, duque de Rivas, y Salustiano Lózaga, mesoneros romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nosotros, aprovechadores de este antiguo y deseado porvenir, estamos ante la feliz ocasión de ver colgar entre tantos imponentes retratos el de una mujer, mi madre Rosa, haciéndola también un impresionante ser, incluyéndola entre los singulares que son pocos, dándole el estado de honor de ser transitoriamente inmortal, concesión de insuperable ilusión que durará mientras estén vivos España y los que aquí en el futuro acudan. Como se supone, he vivido con mi madre mucho tiempo, pues ella llegó a los 96 años en plena lucidez. Sin embargo, lamentablemente, no fue todo lo deseado, pues muchos internados he padecido, ya que, como se sabe, fuimos emigrantes involuntarios, aunque debo decir afortunados, pues fuimos muy bien acogidos. En esta ocasión supongo que se espera que aporte elementos que puedan configurar una imagen de ella, que permita justificar este galardón insuperable ahora concedido. En 1922, como ha recordado el presidente, mi madre leyó en este Ateneo una conferencia que tituló 1922, señores, estamos hablando de hace 102 años. Es que es increíble, ¿verdad? Bueno, en 1922 mi madre, en este Ateneo, una conferencia que tituló La mujer y sus posibilidades, que naturalmente fue objeto de controversias. Siempre que hablar, perdonen con este inciso, siempre que Rosa Chacel habla de la condición femenina, siempre entraba en polémica, siempre, hasta el último suspiro. Por las razones de siempre, controversias. No fue un acto reivindicativo,
sino justificativo de la esencia del ser humano, recordándonos que la mujer posee también el deseo dominante de querer ser dueño del poder. Proyecto en el que la mujer participa con sus eficaces recursos, pues posee las ganas, que es el motor que mueve il sole e l'altra stelle, aunque se haya dicho esto del amor. No insistiré en esto, ya que es obvio. Ganas reales, pero no igual a las mismas de hoy. Así que evitaré elementos anecdóticos y me concentraré en nuestra historia, que con el exilio se forjó. Pusimos nuestros pies en América el día 3 de junio de 1940, en Río de Janeiro. Mi madre no tenía espíritu desbravador, aunque tenía ascendencia venezolana. Así que ella aceptó el trópico como una contingencia pasajera, pues ella tenía su meta puesta en Buenos Aires. Curiosamente, por razones que a mi edad no me fueron explicadas, pasé varios días en casa de Gabriela Mistral. Esto es muy interesante. De Gabriela Mistral, donde compartía una relación sui generis. Por decir algo, y con su hijo, el hijo de Gabriela Mistral, Gin, con el que iba al instituto francés en el barrio Botafogo, mientras mis padres hicieron amistades como poetas como Vito Pentagna, Vladimir Ayala, Promona de Andrade, Cecilia Meirelles y el mare magnum de artistas como Portinari, Aldemir Martins y otros novedosos exponentes del arte mural y pictórico que pululaban por el adoquinado blanco y negro portugués de las calles de Río. No obstante, el propósito original de Rosa persistía, ya que ella había colaborado en la revista Sur de Buenos Aires y pensaba pertenecer al grupo de otros exiliados que allí estaban, como Ramón Gómez de la Serna, Claudio Sánchez Albornoz, Rafael Alberti, Teresa León, Juan Gil Albert, Fernanda Monasterio, Mariquiña del Valle Inclán, Maruja Mayo, Ricardo Baeza y el conjunto de gallegos, que allí fueron sobrevivientes del desgarro nacional, amparados por el antes buen aire porteño. Pero lo que determinaba su deseo era la lengua condicionadora y origen del propósito. Y así que en 1942 allí fuimos. Ella nunca bailó el tango, pero se integró emocionalmente no en el lunfardo porteño, pero sí en el folclore pampero. Leyó Martín Fierro y el cantar del arriero, porque no engraso los ejes. La samba plañidera que abraza la guitarra bañada de luz, disfrutando las peñas nocturnas a las que de vez en cuando yo también participaba del sabor autóctono de la tierra, donde a veces llegaban las arpas paraguayas trayendo
el rumor del folclore cercano, español mezclado con el guaraní de India, mi dicha lejana y Asunción, y todo ello llevando una inquieta y determinante lucha por ser, fíjese qué palabra pone, permanecer, no dice permanecer, pone Carlos Pérez Chacel, y determinante lucha por permanecer en su proyecto personal que fraguó y alimentó desde el barrio de Maravillas. La ambición no es mensurable, ni cualificable, ni injusta. ¿Se tiene o no? Y sí que, ¿qué fue ella, meta o destino? Su tiempo en el tiempo lo demostró con su obra y su pensamiento fenomenológico, no fundado solamente en el meticuloso desentrañar del eros vital, el que hace guerras y amistades, sino en el misterioso y profundo instigador de pasiones y fobias, de escondidos impulsos primigenios y oscuros motores del fraguar de algunos inconfesables deseos, mientras forjaba amistades que allí fueron muchas, entre las que figuraban Victoria Ocampo, Arturo Álvarez, Cecilia de Diego, Esmeralda Almonacid, Pepe Bianco, Eduardo Masella, Samuel Kaplan, editor de su libro, pero por circunstancias diversas y en cierto modo adversas, no sé si decir, tal vez perversas, interrumpió la ocasión argentina por una incomprensible decisión de aceptar una, digamos, beca de la Guggenheim Foundation para realizar un proyecto que tituló Saturnal como materia del análisis profundo del deseo y del placer, motor del hacer en el que pretendía bucear sin escafandra. ¿Qué necesitase ser en Nueva York? Lo desconozco. Allí recuperó algunas huidas amistades como Concha Albornoz, Victoria Kent, y se autorreafirmó en su deformable carácter castellano, intratable diría yo, personalmente, intratable castellano, adquiriendo en su acervo práctico el gringo "How much is this?", como conocimiento inevitable para el sustento cotidiano. El resto, Dios diría. En 1972, finalmente, se decide volver a España desde Río de Janeiro. Después de los 2 años neoyorquinos, sin cargos de conciencia, ni de unos ni de otros, recuperando paulatinamente viejas amistades, entre las que se destacaban Julián Marías, claro, cómo no, el gran Julián Marías. Algunos nuevos, Antonio Piedra, que lee estas palabras, Clara Janés, con nuevos aspirantes como Alberto Portland, Ana Rodríguez Fischer y algunos ya epistolados incruentamente y otros que se multiplicaron por la urbe heterogénea compuesta de buscadores, de personajes publicitables, junto con los que ya compartían el aura emotiva del discurso de la rosa. El destino o el intestino que condiciona el hambre, el placer y el carácter campesino, baturro o simplemente inocente, impide prever lo ingrato del destino e induce a ignorar el clavo ardiente que sirve para eso de tratar de sobrevivir
aunque tácitamente se sepa. ¿Cómo renunciar al problema personificante del yo soy, lo que personifico, si encima se alardea de ello? El tiempo no contiene el arrepentimiento, menos si no se tiene. Tal vez por eso siempre fue candidata a puntos suspensivos. Galardones y promesas fugaces, pero afirmo que a esto de hoy, no se podría nunca imaginar. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por la lectura sentida y emotiva que has hecho de la carta del hijo de Rosa Chacel, que no podía asistir por problemas de salud. Y un poco nos pasa igual con el autor de la obra, Andrés Castellanos, que no puede acompañarnos hoy porque se encuentra en México, pero ha tenido el gusto, el detalle y la atención con el Ateneo de enviar a su hija, Elvira Castellanos, que también nos dirá algunas palabras. El cuadro realmente, si se fijan, no sé si lo verán bien con la iluminación del salón, pero realmente recoge una pose muy, muy característica de Rosa Chacel. Adelante, por favor, Elvira. Buenos días, presidente del Ateneo, delegada del área de Cultura, ateneístas y amigos. Mi nombre es Elvira Castellanos y tengo el honor de estar aquí en representación de mi padre, Andrés Castellanos, quien por motivos de un viaje a México no ha podido asistir hoy. Aunque no soy la autora del cuadro, como ayudante de mi padre en su estudio de pintura, he tenido la oportunidad de acompañarlo en gran parte del proceso creativo. Por eso puedo explicarles algunos detalles técnicos de este retrato, que va más allá de una simple representación visual de Rosa Chacel. El retrato mide 63 por 70 centímetros y está realizado en pintura sobre tabla. Utiliza una paleta de tonos cálidos, predominando los marrones quebrados. Esta elección no es casual. Los tonos quebrados generan una atmósfera de profundidad y serenidad, características que mi padre quiso destacar en la figura de Rosa Chacel, representando su sabiduría y la paz que emanaba en sus últimos años. La técnica empleada combina el uso del pincel y del aerógrafo, creando un equilibrio interesante entre los detalles más nítidos y definidos, como el rostro y los accesorios, y los degradados más suaves que envuelven la figura, dando lugar a una sensación de suavidad y elegancia. La obra parte de una grisalla, una técnica muy empleada en la pintura del siglo XIX, donde los volúmenes se definen en blanco y negro antes de aplicar el color. Esta capa subyacente permite que los contrastes en la piel y el vestido de Rosa Chacel se integren con naturalidad en el entorno cromático, dándole vida a la obra. Lo que destaca de este retrato es el uso de los tonos marrones, que envuelven a la figura en una atmósfera cálida y acogedora. Mi padre decidió evitar los colores fríos, manteniendo la coherencia con la galería de los retratos del Ateneo, donde los tonos suaves y cálidos son una constante. La luz que cae suavemente sobre el rostro de Rosa Chacel está trabajada con sutileza, logrando captar una expresión de tranquilidad y reflexión que refleja su carácter intelectual y su legado como escritora. Mi padre enfrentó el reto de no encontrar fotos de su juventud que nos dieran la imagen que todos tenemos de Rosa Chacel, por lo que decidió representarla en su etapa más madura, con esa figura de abuelita entrañable llena de sabiduría que muchos recordamos con cariño. Aunque he tenido el honor de hablar con Antonio y me ha dicho que eso de abuelita ni la representaba ni la gustaba y era un término que ella misma odiaba, pero que lo diga para hacerla de rabiar por si nos está escuchando hoy. Queremos agradecer al Ateneo y al Ayuntamiento de Madrid por confiar en mi padre para este encargo y por su compromiso en visibilizar la figura de la mujer en nuestra historia. Este retrato es parte del proyecto Las mujeres en su sitio y mi padre se siente honrado de haber contribuido a esta importante causa con su arte. En nombre de mi padre y mío propio, muchas gracias a todos por su apoyo y por acompañarnos hoy en el homenaje a Rosa Chacel. Gracias.
Pues gracias, Elvira. Y un poco para cerrar el acto, contamos, como dijo el presidente al comienzo, con la tercera teniente de alcalde, Marta Rivera de la Cruz, que lo que puedo decir de ella yo es que, desde luego, no es nueva en esta plaza, ¿verdad? Porque no es la primera vez que nos acompaña. Yo le recordaba al llegar un acto también, una exposición muy bonita que hubo el año pasado, cuando todavía ella desempeñaba las funciones de cultura en la Comunidad de Madrid y que fue también un gran éxito. Yo la verdad es que también creo que el que nos acompañes hoy es muy gratificante porque justamente esta campaña de las mujeres en su sitio y el retrato de Rosa Chacel pues están siendo hitos de esta renovación del Ateneo que se empezó a producir desde el año 1921 y que ha contado no ya con el apoyo de las autoridades, que sí, que sin duda lo hemos tenido, sino de también personas singulares, porque tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento ese apoyo lo hemos notado y lo agradecemos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Este cuadro, por el que tengo que felicitar al autor, por supuesto, creo que se empezó a pintar en un momento muy bonito, que fue el día que se homenajeó a Lorca, aquí en esta misma sala. Y enterado de este proyecto, nos comprometimos desde el Ayuntamiento a contribuir con él. Creo que la deuda con las mujeres no está saldada, falta mucho, pero, como alguien dijo una vez, por mí no quedará. Así que creo que el que esté Rosa Chacel justamente ya en esta galería de notables del Ateneo es un paso más y somos conscientes de que quedan muchos y yo invito a que ese camino se siga recorriendo y que lo recorramos entre todos. Y, bueno, pues evidentemente yo felicito al Ateneo por esta campaña porque hay que ser consciente de ella y hay que ser muy valiente para reconocer que existe una deuda para poder empezar a pagarla. Carmen Laforet, Clara Campoamor, Elena Fortún, María Zambrano y ahora también Rosa Chacel. Yo creo que no hace falta que nadie justifique ni explique por qué el Ateneo y el Ayuntamiento de Madrid quieren honrar a alguna figura tan relevante y, por supuesto, el área en la que trabajo pues, está muy honrada de haber contribuido a sufragar esta pintura para que tenga su sitio en el Ateneo. Ya el Ayuntamiento había reconocido a Rosa Chacel con una placa en la calle San Vicente Ferrer, en el número 32, donde vivió de 1908 a 1911 y donde vivían también Isabel y Elena en su novela Barrio de Maravillas, que está incluida también en el mapa cultural ilustrado, Malasaña y otras mujeres, que también se hizo del Ayuntamiento de Madrid. Yo tuve este verano y también de alguna forma preparando este acto releí Barrio de Maravillas, que había leído en mi juventud, y lo curioso es que tuve la sensación de que leía otra novela, lo cual hace cierto el hecho de que los libros son los libros y el momento en el que se leen. Yo recordaba a otra Isabel y a otra Elena y fue muy curioso reencontrarme con ellas cuando lo había hecho en la juventud y hacerlo ya desde la madurez. Rosa Chacel es un ejemplo clásico, una vallisoletana de nacimiento que se traslada a Madrid, una madrileña de Valladolid que después de andar por muchos lugares del mundo encuentra felizmente en Madrid su sitio. Aquí se apuntó a la Escuela de Artes y Oficios de la calle de La Palma, también en Malasaña, estudió escultura en la Escuela Superior de San Fernando y aquí publicó también en 1930 su primer libro, Estación de Ida y Vuelta. Y aquí falleció también en 1994. El que fuera una trotamundos explica también mucho lo que fue Rosa Chacel y también que después de ese largo exilio impuesto y aceptado como tantos otros intelectuales españoles, cuando ese exilio terminó, se instalará en Madrid definitivamente. Fue una suerte que fuera redescubierta, que obtuviera reconocimientos en vida, porque evidentemente es cuando uno los puede disfrutar. Yo sé que ella, desde donde esté, sabrá que colocamos su retrato, pero a mí me gusta pensar en ese Nacional de las Letras de Castilla y León, el Castilla y León de las Letras, la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Decían antes, siempre quiso ser moderna, es que realmente lo fue. Y antes hablaba de que había aprendido en Argentina el cantar al arriero, y ¿por qué no engraso los ejes me llaman abandonado? Y yo quiero recordarlo entero, es ¿por qué no engraso los ejes me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los voy a engrasar?
que me parece que pueden ser unos versos que definan perfectamente lo que era Rosa Chacel. Ella decía que se atracaba de filosofía en el Ateneo de Madrid y hablabais antes de esa novela, esa tertulia que dio aquí, hablando de la mujer y sus posibilidades, lo que daba una idea de su feminismo y también de su forma de tener en el feminismo. Y cuando a María Zambrano le cuentan que hay una jovencita que ha hablado en el Ateneo y que se ha atrevido a hablar de Nietzsche igual que también hablaba ella. Es bonito saber que ahora las dos están en el mismo lugar y las dos con la misma justicia. Yo antes he citado Barrio de Maravillas, que pertenece a esa trilogía de la Escuela de Platón, y de esa novela autobiográfica y de formación a mí se me queda grabada la visita de Isabel, llevado por el padre de su amiga Elena, ese hombre al que ella de alguna forma pues admira en silencio, que le impone esa presencia, y se lleva a las dos chicas al Museo del Prado. Para la una es un lugar que ya conoce, para la otra es un descubrimiento, esa niña modesta que ve el Prado como un palacio lejano y prohibido. Sin embargo, se podía llegar al Prado andando desde el Barrio de Maravillas. Y el Prado es para Isabel y para todo el que visita el Prado por primera vez una revelación. Y quiero leer un fragmento de ese pasaje que habla de un retrato sin decirnos quién es. Lo que son los cuadros, los pintores, las épocas, ya lo irás aprendiendo. Ahora tienes que ver los personajes que son solo para enamorarse. Verás, este primero, rubio, con una barba leve y dorada, un traje blanco y negro, más blanco que negro, con una especie de barretina caída sobre el hombro. ¿Quién era este caballero? No era un caballero, era un pintor. Aunque bueno, tal vez un pintor pueda ser un caballero. Era un alemán en todo caso, para comérselo. ¿No te parece? Contesta, divino. Aunque Chacel no lo diga explícitamente, todos sabemos que están hablando del divino retrato de Durero. Y otro retrato, el de esa niña a la que Madrid y sus tesoros artísticos maravillaron, que colgará en las paredes de una institución cultural tremendamente importante en la vida de Madrid. Creo que es un gran día para el Ayuntamiento, creo que también lo es para el Ateneo, creo que también lo es para todos aquellos que hemos leído y admirado las obras de Rosa Chacel. Quiero felicitar a Andrés Castellanos por su trabajo, que es espléndido, y por una muestra de que la colaboración público-privada que defendemos nos hace más fuertes y nos hace mejores. Querida Rosa, desde donde estés, estás en tus libros, estás en las bibliotecas, estás en nuestra memoria y también tu imagen está a partir de ahora para todos en el Ateneo de Madrid. Muchas gracias.